Para tanto, nós convidamos então o professor Antônio Maria Badio para se acomodar à mesa e conduzir então essa terceira conferência. Boa noite a todos. Bien, gracias. Buenas noches a todos. ¿Se siente? ¿Se oye? Trataré de hablar una lengua de mi invención que parece que algunos, en virtud de la hermanidad muy desarrollada, pueden lograr entender en parte. Agradezco por esta invitación. No puedo olvidar que hace 4 años, justamente aquí en Caruaru, hemos tenido el primer lance de la idea de la fraternidad en Brasil. Recuerdo la acogida muy buena por el profesor Paulo Muniz, que es el responsable de esa institución que va desarrollándose de una manera maravillosa y es también un amigo de hace 30 años. Y recuerdo otra amiga, la profesora Ana María de Barros, que escribió el primer artículo sobre la fraternidad en la revista de la universidad de aquí de Laces, ¿no? Sobre los derechos humanos fundamentados por la fraternidad. Son personas, como en otros lugares, que son los pilares de lo que hemos construido después. Creo que el primer deber para mí es de honorar una amistad que nos ha permitido a todos nosotros de caminar juntos en estos años. Me parece que el seminario de estos días es muy interesante. Justamente por una mirada europea, pronto se ve lo que allá en Europa falta, que es la construcción de una verdadera comunidad de estudio. Hay estudios muy buenos, de valor, pero conducido con una carrera individual, y hay una dificultad a hablarse. Sí, hay el diálogo académico, esto siempre, que es muy formal, y no siempre se vuelve en un diálogo de vida, donde el otro es aceptado, es respetado, y al mismo tiempo se deja su libertad desarrollarse, ¿no? Esa es una comunidad libre, donde los sujetos traen la fuerza y la ocasión para ser diferentes, que es la verdadera igualdad, ¿no? Mi derecho igual de ser diferente de los otros. Porque la fraternidad tiene que no haber dueños. El método mejor es de multiplicar los centros de donde la fraternidad es entendida, ¿no? Profundizada. Me parece que en este seminario nosotros hemos encontrado en el estudio del otro una mayor madurez, una capacidad de profundización que cada año se desarrolla mejor. Un tercero aspecto importante es que yo he escuchado muchas preguntas, muchas observaciones, sobre todo por los amigos que se acercan a la fraternidad en este momento. Ahora, una posibilidad era de dedicar esta noche a la contestación, a la explicación, al diálogo, pero justamente el profesor Paulo, que representa la autoridad en esta situación, me ha dicho no se puede cada año responder a las mismas preguntas que hacen los que han llegado como últimos, pero se queda el problema de contestar, de hablar. Ahora alguien surgió la idea de abrir en el sitio web de Sofía, pero las otras universidades también pueden hospedar algo de similar, un lugar de diálogo donde es posible poner observaciones
y recibir contestaciones, otras observaciones. Me parece el momento en el cual se puede empezar un diálogo. Yo tengo vergüenza porque en mi bolsillo hay 4 preguntas de estudiantes brasileños que me las han hecho en abril, ¿no? Y yo digo, mañana en el avión, es mañana de hoy, ¿no? Bueno, como cuarto punto de introducción, estamos preparando un seminario internacional en Europa. El primero que tiene un sentido similar a estos que hemos hecho muy bien aquí en América. Varias personas que están presentes participarán también a la sección de estudio en Lopiano, cercana de Florencia, en el Instituto Sofía, de donde llego, ¿no? Me da alegría el hecho que hemos recibido hasta hoy más o menos un 70 abstracts como petición, y hay 30 de estos que son de americanos. Una buena parte de estos están aquí, son presentes y pueden traer en este seminario no solo la conciencia específica de la asignatura, del tema, sino la competencia experiencial de haber construido una comunidad de estudio. Son dos cosas, ¿no? Esto es importante para mí y para los otros también, tal que se puede comunicar cómo se estudia y no solo lo que se estudia. Esto es algo de importante para nosotros, porque tal vez hay lugares que evolven, se desarrollan y olvidan la dimensión comunitaria que al origen permitió el nacimiento de algo, ¿no? Es una condición de pobreza, verdadera pobreza, ¿no? Ahora, es el tema de esta reflexión. ¿Quiénes somos nosotros? O sea, ¿qué es esta comunidad que hemos construido? Que no es una pertenencia vinculante en un sentido material, ¿no? Es otra cosa. Me parece importante responder a esta pregunta para entender mejor cómo ir adelante. Yo propongo ideas, algunas son mías, otras participadas, un poquito de estudio también, pero la tarea es de entender mejor nuestra relación, la relación entre nosotros y cómo continuar a estudiar en libertad, como hemos hecho hasta hoy, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a hablar de fraternidad? Yo trato de responder caminando en un camino que no es el único posible, es lo que yo conozco, es el camino de la tradición a la cual pertenezco en el occidente europeo, de una parte de Europa, porque lo que verdaderamente cada uno de nosotros conoce no es mucho. En mi caso, claro, no es mucho, ¿no? Ahora, hablo de los griegos, hablo de la filosofía, porque es lo que conozco, no porque sea preeminente, ¿no? Por definición sobre los otros, ¿no? Pero es importante porque un poquito en el mal y en el bien todos somos occidentales. Yo también he recibido algo que no pertenece a mi identidad de nacionalidad espontánea, de nacionalidad natural, se puede decir, ¿no? El occidente es algo de muy elaborado, ¿no? Nosotros hablamos hoy de ser, de no ser, naturalmente, pero el ser y el no ser son conceptos muy particulares que tienen una historia. No encontramos estas cosas en todo el mundo. Cuando se habla de dialéctica, justamente se habla de una lógica, de una dinámica que tiene una historia. Ahora, podría ser que hablar de estas cosas que son particulares, pero es ir a entrar en contacto con algo que cada uno de nosotros tiene y que no sea totalmente extraño. El primer paso
para acercarse a la cuestión de la fraternidad, para mí es siempre tomar algo de los orígenes. Es un acto importante porque necesita verse desde el abajo, desde la raíz. Es difícil poseerse a sí mismo completamente, ¿no? Pero el tentativo es, con la ayuda de los otros en el diálogo, de conocerse desde la raíz. Porque estas palabras que yo estoy diciendo, ¿de dónde llegan? Algunas creo son mías porque la he entendida en la experiencia vital. Otras me la ha dicho mi mamá, ¿no? Con el leche que me ha dado, ¿no? La cultura no es los libros, ¿no? que he leído, es esta dimensión existencial que me permite de actuar las estrategias de sobrevivencia, es la lógica profunda, ¿no? Esto vale para mí, vale también para una civilidad. Ahora, ir atrás, ir a las orígenes es importante porque ese es un ejercicio de conciencia de nosotros mismos. Ahora, nosotros encontramos varias experiencias de fraternidad en la dimensión de las narraciones originarias, de los mitos. Los mitos, entiendo, no las cuentas que uno inventa, ¿no? Cuando ha bebido, sino los fragmentos, los mitologemas que nos llegan desde la antigüedad más oscura. Fragmentos de poetas, algo que se transmitió oralmente y que fue establecido, podría ser 2000 años antes de Cristo, pero tiene también una vida mayor, ¿no? Tenemos varios ejemplos de hermandad. Yo aquí nos sirve por esta reflexión rápida dos ejemplos. Un ejemplo de fraternidad colaborativa y armoniosa y otro ejemplo de fraternidad difícil, ¿no? No aceptada, violenta, porque es una componente esencial de la fraternidad. Es decir, que la fraternidad es una de las tres relaciones fundamentales que en todas las civilidades son presentes para orientar la interpretación de las relaciones humanas, ¿no? La fraternidad justamente llega después la relación de género entre hombre y mujer, la otra entre padres y hijos, y la tercera, que es la primera horizontal, que no sea complementar inmediatamente por vía natural, como la mujer y el varón. Un ejemplo, el positivo, el primero, es el de Castor y Polideuces, en latín Castor y Pollux. No sé cómo traducir honestamente. Castor y Pollux, sí. No voy a contar toda la historia, solo llamar para tener en la mente. En la historia de los dos hermanos se ve un primer punto, que tienen cada uno la disponibilidad de morir por el otro. Es un valor más grande de la vida personal, la relación con el otro. Pollux renuncia a establecerse definitivamente en la luz en el cielo porque su hermano está en los ínferos, y acepta de compartir su suerte, tal que el padre de los dioses decide de donar un día de luz a los dos y un día de noche. Esto es otro elemento importante porque viven juntos en el día, en la noche, en la luz, en las tinieblas. Es importante porque significa, ¿no? La lógica es que los hermanos pueden compartir la buena suerte y la mala suerte, y sobre todo que la mala suerte, la oscuridad, el malo puede ser enfrentado por la fraternidad. Ese es un mensaje muy fuerte que se queda en la civilidad. Tercera cuestión es que juntos representan el día y la noche. Juntos son el uno, la interés.
esta unidad es continuamente construida por la diferencia entre los dos polos, entre las dos extremidades del ser humano. Es interesante porque hay una dinámica muy fuerte entre los dos, hay dificultades, pero los dos permanecen. La relación entre los dos no es destructiva. La realidad se compone del permanecer de los dos polos que mutan y se mutan el uno el otro, pero se quedan. No hay perdición, no hay destrucción, hay cambio. La realidad es dinámica, pero no es destructiva. Es el dinamismo de la vida que no aniquila el otro. Esto es muy claro, sea en el arquetipo gemelar, sea en el arquetipo de los dos que no sean gemelos. Otra cosa hacen la naturaleza, calman los vientos, las tempestas, ¿no? O sea, traen en su relación una armonía que pueden transmitir a todos los que es, ¿no? Esta es una visión, hay varias, hay muchas, ¿no? Pero solo llamo esta porque es una componente esencial en la historia del Occidente. La otra componente, que es la componente destructiva, podría tener como representación los hijos de Edipo y de Yocasta. Tienen 4 hijos, ¿no? Los 2 varones, Eteocle, que es el bueno, Polinice, que es el malo. Su nombre explica, ¿no? Polinice es el que ha ganado muchas victorias, o sea, que trae en sí mismo muchos conflictos. Es el que es portador de un conflicto, de una relación conflictual en sí mismo, que se vuelve en relación de conflicto con los otros, ¿no? Este es Polinice, ¿no? Y dos chicas, Antígone y Ismene. Es una familia desgraciada porque sobre Edipo vale la maldición de los dioses, porque mató a su padre y se volvió en esposo de su madre. Hay una dimensión trágica que encontramos a las primeras palabras del Occidente, no solo griego propiamente, sino cretese africano, porque la civilidad europea es una mezcla fenomenal del elemento indoeuropeo. Las raíces de los nombres son en común entre el gaélico del extremo occidente y el sánscrito del extremo oriente del Indoeuropa, y también con las raíces de Egipto, de la África, ¿no? Por ejemplo, la genealogía que habla de 2 hermanos, Egipto y Dánao, es una tradición afrocretese del Mediterráneo, y habla de los hermanos como representantes cada uno de un pueblo diferente. Habla de los hermanos diferentes para decir que hay pueblos que viven juntos en las diferencias. Es otra componente de la tradición más antigua y positiva, ¿no? Y hay muchos ejemplos de la negativa, ¿no? Es importante esta cuestión de Edipo y de los otros, porque todos conocen la historia. Polinice es el hermano que se aleja de toda la familia, de la alianza familiar, y que se une a los enemigos. Eteocle y Polinice se matan el uno con el otro. Es una fraternidad que destruye los dos. Creonte, que es el estratega, o sea, el tirano, el jefe, el rey de Tebe, prohíbe de tocar a Polinice. Nadie tiene que acercarse a su cuerpo porque no tiene derecho a la sepultura, a los ritos que puede favorecer su ingreso en el mundo de los dioses. Pero la hermana Antígone decide de violar el mando de Creonte, limpia su hermano, el cuerpo,
y trae tierra, que es el símbolo de la sepultura, ¿no? Es condenada a muerte, es cerrada en una tumba viva, en una tumba, y morirá, ¿no? Sola. Ahora, vamos después a entender qué significa esta relación de fraternidad, leyéndola por una contemporánea, que es María Zambrano, que interpreta en su obra la relación entre las dos hermanas. Y habla de una relación de fraternidad que hoy hay el neologismo, ¿no? En italiano por lo menos, que dice sororità, porque es el femenino, ¿no? Ecco, en español no sé verdaderamente. Antes de ir en la tumba, porque es una experiencia fuerte, yo me permito de subrayar esto, que esta historia de la hermandad diferente, que se mezcla porque una civilidad es la unión de las cosas, ¿no? Los mitos transmiten, pero hay una experiencia cultural importante que es también un género literario que se carga de explicar todas estas relaciones y de pensarla, no solo de recibirla y de subirla, ¿no? De ser subordinados, sino de pensarla. Es la tragedia griega. Tragedia es un nombre importante porque en griego es tragodia. Tragodia literal es el canto que se canta en ocasión del cabrón, cioè frente al cabrón. El cabrón es imagen de Dionisos, de un dios muy preciso. Esta divinidad Dioniso, como todas las divinidades griegas, es doble. Tiene la cara del bien y la cara del mal. Es hombre y es Dios. Una de las representaciones más importantes de Dionisos es el Minotauro. Es un hombre con la cabeza de toro, ¿no? Es el guardián del laberinto. El laberinto es la figura antigua de los ínferos, ¿no? Es el lugar de donde no se sale, ¿no? Es la perdición. Los hombres ingresan en el laberinto, que podría ser el laberinto de la vida, y antes o después se encuentra el Dios que te mata, ¿no? Que no solo te mata, te come, te hace en piezos, te fragmenta, porque ese es el destino de la vida humana, la fragmentación, y no tener una unidad, no tener un sentido. La vida humana es como un sueño, es ilusión, ¿no? Solo Dios tiene verdad en esta tradición. Y vivir por los hombres es matarse. Los dos hermanos, Eteocle y Polinice, que se matan el uno con los otros, representa la condición humana normal. Ahora, la tragedia ahora es el canto para Dioniso, para esta divinidad compleja. Ser hombre y ser Dios significa tratar de tener juntas dos cosas que no pueden estar juntas conceptualmente en esta época de la historia, ¿no? Y de otra parte, hay una correspondencia en otro género literario. Este pensamiento de la scissione, de la lucha radical, la tenemos también en el naciente pensamiento conceptual, que no se puede aún llamar filosofía. La filosofía surge después, porque es necesario darse definiciones muy claras. Hay un llamar filosofía en general, hay un llamar filosofía científico. La filosofía en este sentido es un género literario que surge con Platón, no antes, y podría ser que se pierde después. La filosofía surge cuando Platón empieza a justificar la existencia de la filosofía en relación a Sócrates, empieza a escribir diálogos, o sea, ejercitaciones para sus jóvenes en su escuela. Las cosas serias, verdaderas, importantes, Platón no la escribe y nunca la dice, explica las cosas serias. El hombre serio, el filósofo, no habla de las cosas serias con los otros y no la escribe, ¿no? Ahora, la filosofía surgirá después. Cuando empieza el pensamiento, la producción conceptual, nosotros encontramos figuras humanas
que la antigüedad no define como filósofos, sino como sabientes, son sophoi, es decir, gente que posee la sofía, la sabiduría. O sea, tienen una relación con Dios tal que Dios comunica una sabiduría, pero ellos no son hombres normales, son sabientes. Y siempre van a finir mal, porque el Dios que te da la sabiduría con una mano, con la otra te saca afuera la vida, porque Dios es el enemigo. Dios es la raíz, yo soy enemigo a mí mismo, soy enemigo a los otros. ¿Cuáles son las concepciones conceptuales que nosotros encontramos que expresan la fraternidad de lucha? Anaximandro. El fragmento 1 de Anaximandro, no sé si es conocido, pero es uno de los textos originarios de la cultura griega occidental. En este fragmento, Anaximandro declara: el principio de los seres es el infinito. Infinito en el sentido de infinito e indeterminado, o sea, es algo que no se sabe qué es. Nosotros conocemos los seres. El principio de los seres es el no ser, es lo que no tiene una determinación. Yo puedo hablar del ser de este vaso porque tiene una medida, pero llega de algo que no hay medida, que no me permite de producir un concepto. Ahora los seres llegan de este principio infinito, pero vuelven a este principio. ¿Por qué? Porque pagan el uno al otro por su culpa. ¿Qué es este pagar? Es el matarse el uno con el otro. Y no se matan, sino se destruyen, dice Anaximandro. Es un ciclo, un círculo. Los seres llegan del uno que no se conoce, que es la divinidad, y se destruyen el uno con el otro volviendo al principio. ¿Dónde está la culpa que los seres traen? Es la culpa de ser. La primera vez que en la historia de Occidente se habla de los seres, se usa el ser para indicar una existencia múltiple. Este ser es algo que tiene una culpa, es negativo, porque es la dimensión humana de la multiplicidad del Dios es uno. Ahora, esta es una visión de la vida. La cuenta de los hermanos enemigos se expresa conceptualmente en Anaximandro, en Heráclito. Heráclito habla de un círculo del fuego. Los seres se forman con el fuego, porque el fuego puede formar. Y se destruyen, porque vuelven al principio y vuelven al fuego. Y Heráclito llama guerra el camino de descensa cuando los seres se forman. Él llama paz el camino cuando los seres suben destruyéndose. La visión de Heráclito es expresión de la fraternidad negativa en la cual los seres no son compatibles el uno con el otro. Y la paz significa renunciar a la vida matándose, no en vía natural, ¿no? Cuidados, porque cuando Hegel, que es el padre de la que se podría llamar dialéctica de los modernos, ¿no?, dice que todo lo que ha pensado Heráclito está en su pensamiento, Hegel está incorporando un modelo en el cual el uno es ganado por destrucción. Ahora, la afirmación de una positividad, de una armonía en el sistema de Hegel, se puede pensar a la ciencia de la lógica, a la fenomenología, a estas obras que han determinado la concepción dialéctica de los modernos, de Marx muy pronto, ¿no? Es la incorporación de un esquema de negación de la fraternidad y de la relación armónica de los seres. Esta lógica tiene una descendencia, ¿no?, una legacy en Occidente, en todas las expresiones. Pensamos al 600, a los contractualismos del 600. Tenemos Hobbes. Hobbes crea la idea de Estado sobre una base de miedo. Nosotros se matamos el uno con el otro. La visión clara, ¿no?, de Eteocles y Polinice, de Anaximandro, de Heráclito. La visión que será de Hegel.
hay una enfrentación existencial radical necesaria que no se puede evitar. De una parte. De otra parte, Locke. Nosotros se puede construir el Estado porque tenemos una naturaleza social. Es la otra línea. Son dos líneas que se acompañan y que se mezclan. Continuamente cada generación tiene que elegir entre la prevalencia de la una o de la otra. Todos los debates del Occidente en política son caracterizados. Se podrían leer, dar una tesis a un estudiante, no, más que un estudiante aquí, la diferencia entre en los debates del Federalist. Hamilton escribe, ¿por qué es necesario crear una federación? Porque nosotros no podemos estar juntos porque estar separados porque se matamos el uno con el otro. La federación es necesaria para salvar la vida porque tenemos una agresividad. Pero si leemos a Madison, que también quiere una federación, ¿por qué se hace una federación? Porque tenemos la necesidad de untarse a nuestros símiles. Las dos perspectivas que acompañan toda la historia de Occidente, ¿no? Vamos antes, es necesario subrayar que la fraternidad no destructiva es un principio de realidad. Desde los primeros pensamientos de la fraternidad, el hermano es alguien que es diferente y que tiene mi mismo derecho. O sea, es decir, que el hermano me representa una condición de libertad, de diferencia, que tiene el derecho de expresarse como yo tengo el mío. La fraternidad en su lógica minimal es la combinación, la unión de un principio de libertad y de un principio de igualdad. Desde el comenzamiento, mucho antes del tríptico de la Revolución Francesa. Esto puede ser negado por la otra fraternidad. Pero la fraternidad que vive, que está, que no mata al hermano, se mata el hermano no hay más la fraternidad, hay una humanidad que es hermana, pero que niega de ser hermana, y no sabe de sí misma. Es una condición muy difundida hoy en las sociedades que son analizadas como sociedades baseadas sobre la envidia, o sea, un conflicto que no tiene un interés particular. O sea, no estoy en conflicto con Paulo porque yo quiero algo que Paulo tiene. No, estoy en conflicto con Paulo, lo que él posee es una excusante, porque yo no acepto Paulo. La envidia es algo que rechaza mi símile, ¿no? La fraternidad es un principio de realidad, ¿no? Esto tenemos en la mente, porque el que rechaza la fraternidad rechaza la realidad. Robespierre, al final de la experiencia jacobina, no se puede hacer las comidas fraternas porque entre ellos que comen hay algunos que no son como nosotros, que no son jacobinos. Y no hay lugar aquí en Francia para ellos que no son como mí. Ahora es una fraternidad de elección. Hablaremos de fraternidad cuando, después que habremos logrado epurar la población. Ahora, después la epuración, cuando se quedarán solo yo, que yo elijo como hermanos, ahora se podrá vivir la hermandad. Es la negación de la hermandad, porque la hermandad justamente es que el otro tiene un derecho de existir, y yo tengo que aceptarlo, y no puedo, el hombre, el otro, no es a mi disposición. Esto es el mensaje originario de la fraternidad, que puede ser negado. Ahora, no es una casualidad que hay una dialéctica de los modernos que aplica una elección del hombre que considero hermano y del hombre que no considero hermano. Tiene una tradición muy antigua. Antígone es la fraternidad como motor contra el poder. Antígone, en nombre de su hermano, se pone contra el poder. Es impresionante la versión antigua, ¿no?, de la tragedia, de los trágicos,
Es impresionante la interpretación de María Zambrano, porque nosotros estamos hablando de una dialéctica no como algo que está allá, que es muerta, sino como algo que vive en las tradiciones de Occidente que llegan a nosotros. María Zambrano subraya que entre las hermanas hay un secreto. Su interpretación del hecho que Ismene no va a honorar a su hermano es positiva, porque Zambrano no acusa a su hermana, ¿no? Yo he honorado a mi hermano y tú no. Zambrano explica, interpreta, tú querías honorar el hermano, tú querías morir conmigo, pero yo no te he permitido de hacerlo. Es una hermandad positiva. No, Ismene, no, hermana, tú no tenías el deber de llevar conmigo a limpiar nuestro hermano sin honor. Porque, es claro, la que limpia soy yo. Porque recuerdan nuestro secreto, el secreto de las hermanas, y no nos dice cuál es el secreto, pero cuenta, era como un juego. Todos sabían que nosotros teníamos un secreto, todos lo sabían, ¿no? Un secreto nuestro, de hermanas solas, de hermanas siempre. Ismene, ahora lo miras el secreto. Yo he ido a limpiar el hermano y tú no. Este es el secreto de una diferencia, de una igualdad, de una diferencia. Es fuerte, ¿no? El secreto que trae mí en la tumba, que no puedo, Antígone pide a la hermana, cuéntame cuándo se abrirán las flores, cuéntame cuándo la tierra se escaldará, porque desde la tumba no puedo oír, no puedo darme cuenta de lo que ocurre, ¿no? Ecco. Pero esto es importante, el secreto. ¿Recuerdas nuestro juego? En el juego yo era aquella que siempre calpestare, come si dice, pestaba la línea. Es un juego como los chicos, ¿no? Que hay en Italia se llama campana, ¿no? Es un diseño, necesita saltear y sí, creo que lo hay con variantes en todos los chicos del mundo, ¿no? Recuerda, yo siempre pasaba la línea y la ripasaba, ¿no? Era un error, porque siempre yo iba en la tierra prohibida. Yo soy la que rompe, que pasa, ¿no? Pero es necesario que tú no pases, si no yo no podría, ¿no? Eso es el secreto de una diferencia en la igualdad, de una muerte en la vida, ¿no? Ecco, gustaría estar en Zambrano, ¿no? Pero no se puede, ¿no? Esta es una rebelión a la necesidad. El poder crea una necesidad. El poder que llega, que es fruto de la fraternidad negada, crea la necesidad. Tú no debes hacer. Ese es el modelo, ¿no? Vertical. La fraternidad es horizontal y va a destruir todas las relaciones que no son relaciones que guarden un secreto, que es el secreto de la libertad y de los iguales, ¿no? Hay un otro que lucha contra esto. En el otro género literario, aquí estábamos aún otra vez en el teatro, en la literatura, ¿no? Volvemos al pensamiento, a la filosofía. Nosotros tenemos a Sócrates, que vive también una violación. ¿Cuál es la gran violación de Sócrates frente al poder? Recuerdan que cuando Sócrates viene procesado, juzgado, ¿no? Y condenado a muerte, Atenas llega de una guerra perdida. La guerra de los 30 años entre Atenas y Esparta se concluyó con la victoria de Esparta. Atenas está en crisis. El gobierno de Atenas tiene la necesidad absoluta de no tener una oposición al interior de la ciudad para hacer
partir otra vez los negocios, los comercios, la vida pública, la seguridad, después 3 décadas de guerra. Ahora es importante afirmar la religión de la patria, la religión de la tradición. Y hay un Sócrates que continúa a decir a todo el mundo que tiene en su interioridad una voz divina. Esta es azebeia, o sea, sacrilegio. No es un reato como otros, es el reato fundamental contra las leyes divinas que fundamentan la ciudad. Porque Sócrates, ¿qué hace? Dice que todo el conflicto que estaba entre los dioses y los hombres, un conflicto basado sobre la extraneidad, la lejanía, ¿no?, entre los dos, no se da más. ¿Por qué? Porque al interior de mí mismo tengo una voz de Dios que me ayuda a buscar la verdad. O sea, el hombre, el pequeño, el Sócrates, que no tiene un gran físico, que es el que puede decir: Dios está de acuerdo, no está de acuerdo. Yo no tengo que preguntar al sacerdote, al jefe de gobierno, no tengo que ir al templo. Sócrates iba porque era un hombre muy religioso, muy pío, pero tenía su Dios al interior. Ahora, si Dios está en mí, ahora tiene un sentido lo que está escrito, ¿no?, a Delfi, en el templo de Apolo, ¿no? Conozca a ti mismo. Ahora tiene un sentido, porque cuando el hombre no tiene una vida verdadera, cuando el hombre es una ilusión, ¿por qué tendría que conocer a sí mismo? Ahora sí, ahora que el hombre es alguien. Pero esta interpretación mala, que Sócrates sería el fundador del individualismo occidental, significa ver esta realidad socrática con un ojo ya depravado, no sé cómo decir, que no es bueno. Porque Sócrates descubre la interioridad en la historia del occidente europeo. Porque Sócrates puede mirar al interior de sí mismo y no mirar a la arriba para buscar a Dios. Esta es la revolución religiosa, la revolución antropológica. Aquí hay un salto antropológico de un hombre que tiene un sentido. Esto significa que Sócrates es Sócrates, o sea, la identidad de Sócrates es componida por Sócrates y un otro diferente de Sócrates que se queda en Sócrates. Es la primera intuición de una relación interior, o sea, del ser humano como relación interior. Esto es fenomenal, porque si el hombre no es relacional, no puede relacionarse a los otros. El hombre no es solo posibilidad de relación, es relación actual en sí mismo. Desde aquí nace la revolución. Sócrates es condenado justamente porque corrompía a los jóvenes. Claro, se va a enseñar a los jóvenes que el verdadero poder es el diálogo con Dios, y no lo recibe desde el gobierno, lo encuentra en ti mismo. Es claro que no se puede aceptar algo de similar. Lo matan, se mata para aplicar lo que había establecido el tribunal. Y los jóvenes que seguían a Sócrates, a los cuales Sócrates había hecho descubrir la presencia de la voz divina, se encuentran con una elección. ¿Qué hacer? Se puede olvidarse que Sócrates ha existido. Se puede tomar seriamente el hecho que Sócrates nos ha enseñado que dentro de nosotros no tenemos solo algo de material, ¿no?, una cantidad. Tenemos la dimensión absoluta, infinita del universo. El infinito de Anaximandro, en el cual todos nosotros se volvía matándose, este infinito ha cambiado completamente, está en mí. Ahora la gran elección de Platón es de formar, de dar vida a una comunidad. Es un nuevo sujeto. Es el sujeto que elige de un sujeto colectivo, o sea, cada uno elige de ponerse con los otros a vivir juntos
para buscar la verdad. Es una elección importante porque se crea una comunidad que está en la ciudad. Ellos no van afuera, en los montes. No es un culto de una secta. Están en la ciudad, a favor de la ciudad, para formar una conciencia crítica y contra la ciudad, para criticar directamente. Es el nacer de la filosofía. La filosofía nace en este momento, con esta elección. ¿Qué es ahora la comunidad de Platón? Es la decisión de aceptar el otro, que en su diferencia es uno que habla con Dios en sí mismo, trae consigo la verdad, yo estoy en la misma condición, y se puede formar una comunidad. Esta comunidad filosófica es un salto antropológico, porque representa el pasaje de una época axial a la otra. Es un salto epocal. Ahora, ¿por qué yo subrayo esto? Porque podría ser que esta forma de comunidad nos puede inspirar. Cuando se preguntamos a nosotros quiénes somos, ¿no? Somos una comunidad libre de diferentes que pero tiene una confianza en el otro, que se pueda hablar, expresarse y ayudarse a buscar la verdad o una verdad o varias verdades, porque como enseñaba Jaspers, la gran descubierta de la tragedia es que la verdad es múltipla. El problema es poner juntas verdades diferentes. Esto es el problema que Platón trata de resolver, porque es la verdad que tenemos verdades diferentes. Cada uno de nosotros tiene una posibilidad de encuentro con el infinito. Podría quedarse solo. Nosotros hacemos la elección de ponerse juntos. No es necesaria, es libre. Ahora, esta comunidad vive junta y nace en una lucha, en una guerra, tiene enemigos. Tratamos de imaginar la situación. Han matado a nuestro maestro y nosotros hemos pensado de continuar a decir y a hacer lo que él hacía y por el cual lo han matado. Es una decisión muy fuerte. Solo jóvenes pueden hacer algo de similar, ¿no? De empezar, ¿no? Pero es necesario crear instrumentos para conseguir la verdad y en el mismo tiempo para luchar contra ellos que no son interesados a la verdad, sino a comandar. Para ellos, para los otros, los sofistas, los que eran testigos falsos al proceso contra Sócrates, los psicofantes, los que son siempre hay alguien que acepta que se hace comprar, ¿no? O con honor, o con dinero, o en otras formas, ¿no? La comunidad filosófica tenía enemigos. La dialéctica justamente es un método de vida que se vuelve en método, en lógica, en la capacidad de dar un sentido a las cosas. Ahora, hemos terminado el tiempo, nos quedan 2 minutos, ¿no? Esta es la primera parte de la reflexión, ¿no? Hay otras 2 partes que, claro, no se puede dar. Solo una indicación de la dirección en la cual habría querido ir. Esta lógica de la comunidad filosófica es la lógica de una dinámica. El punto de inicio, de comenzamiento, es la aceptación de la alteridad, es la aceptación de la condición fraterna. La pregunta es, pero esta relación, ¿qué posibilidades tienes? ¿En cuántas maneras se puede ponerse en relación? ¿Cuáles son las relaciones humanas? La vida de la comunidad filosófica se desarrolla, produce, con Aristóteles, que llega a la generación después, es el más importante estudiante de Platón. Hay una formalización con la lógica clásica de estas posibilidades de investigación de la verdad. Un ejemplo, ¿no? Es la materia que parece más seca, más árida, ¿no? Sin pasión la lógica. Pero
que aventura leer las categorías de Aristóteles. Cuando él dice, hay cuatro formas de oposición. Y la explica. Y dice, la primera es la relación de los contrarios. Los contrarios son dos cosas que son las más lejas al interior del mismo género, como por ejemplo en el género color, el blanco y el negro. Pero cuando una sustancia, un ente, un ser, existe, no es necesario que sea contrario de nadie. Un ser subsiste en sí mismo y no hay una necesidad de ponerlo en relación con un contrario, porque no existe el contrario de una otra sustancia. Yo puedo decir que el blanco es el contrario del negro, pero estoy hablando de adjetivos, no de sustancia. Cuando yo hablo de una sustancia de Paulo, no puedo decir que Paulo tiene un contrario. Paulo no tiene un contrario. No hay alguna necesidad que Paulo tenga un enemigo, porque Paulo tiene un valor en sí mismo. La primera forma lógica de relación es la contrariedad, en el sentido que defiende, guarda la identidad, la diferencia. Cada uno de nosotros tiene el derecho de ser lo que es. Y no hay una relación de necesidad con nadie. Una otra forma, las relaciones o los relativos. Los relativos son, por ejemplo, el doble y la mitad. ¿Se entiende? Es una relación tal que cada uno, para ser definido, es necesario utilizar el concepto de su relativo, ¿no? Padre y hijo. Pero esto no son ejemplos simples. Interpretamos con toda nuestra experiencia. Aristóteles, la comunidad filosófica, nos está diciendo, hay infinitas posibilidades de relaciones que tienen una necesidad. Es necesario definir el Padre por el Hijo, pero esta necesidad nunca es igual. Cada uno tiene una necesidad particular. Para entender cuál es la necesidad de Paulo, yo tengo que acercarme al sujeto concreto Paulo. No puedo establecer una necesidad por Paulo que sea igual a todos los otros. Yo tengo que finir, pero es solo un ejemplo para decir que la comunidad filosófica nos dona un sistema de pensamiento de la libertad, hasta precisar la cuarta forma de oposición, que es la contradicción. La contradicción es cuando yo digo que Paulo, en el mismo tiempo, en el mismo punto de vista, es y no es. Es una cosa y es una otra. La contradicción es la forma de oposición que no existe, porque niega el ser. Ahora, cuando toda la lógica clásica llega a defender el principio de no contradicción, es para defender el derecho de existir del débil, del frágil. Violar el principio de contradicción en esta forma es violar el derecho de vida. Ahora, ¿por qué Hegel lo viola? Es claro que no está hablando del principio de contradicción en esta forma de defensa del ser. Su intención es diferente. Encuentra una formulación del principio de contradicción que no es más la de los griegos, ¿no? De la dialéctica de los primeros filósofos. Es la de Leibniz. Es un pensamiento bloqueado, estéril. Ahora él se vuelve contra. ¿Por qué? Porque ama la vida, porque vuelve a explicar que la vida es movimiento, pero cae en un error terrible. Toma la Trinidad cristiana como inspiración del dinamismo. O sea, toma lo que de más moderno se puede pensar. La Trinidad, no importa que exista o no exista el Dios de los cristianos, es una forma lógica. La Trinidad es una relación paritaria entre tres que son diferentes. Es una realidad que a hoy se podría pensar, es un fruto de pensamiento complejo, ¿no? Es la última conquista del pensamiento contemporáneo. Hegel toma como inspiración la Trinidad para decir, esa es la relación entre los seres, pero la va a insertar en una visión
de movimiento que es la de Anaximandro. Es algo de paradójico, el más nuevo en el más viejo. La mejor intención de liberar los hombres, la peor actuación, porque te va a crear la destrucción de los hombres. Es nuestra tragedia. Pero se puede quedarse en la tragedia. La tragedia, tenemos que ir más adelante, porque la tragedia es la tumba, la tragedia es la prisión, es el final. Son las verdades diferentes que no se encuentran, ¿no? 2 minutos puedo, sin equivocar. 2 minutos, sí, Raúl 5, no es una hasta Raúl, no, 6 minutos. No, un pensamiento que solo un pensamiento, una parte de esto. Yo había preparado verdaderamente una reflexión que trae una conversación que yo he habido una vez con mi principal profesor, ¿no? Con mi Sócrates, el Sócrates de mi vida, que fue Chiara Lubich. Ahora, no puedo tratarla toda, ¿no? Porque justamente trata de esta cuestión de la tragedia, ¿no? Y se pregunta, ahora, la solución de nuestro problema es volver a los antiguos, a la comunidad filosófica. No, hay límites en la comunidad filosófica muy fuertes. Yo la he presentada con una sensibilidad que es mucho más reciente de ella que ellos tenían, ¿no? Ya es un trabajo sobre el texto de Platón, no es solo Platón lo que yo he dado, ¿no? Tenemos otros arquetipos fraternales. Uno de los arquetipos fraternales que estábamos estudiando con Chiara era el arquetipo fraternal de Jesús. Aquí, otra vez, nos sirve creer. Esto es un dato cultural que ingresa en la historia. Es como hablar de la religión de los antiguos Egipto, ¿no? Yo no creo que verdaderamente Iside o Osíride tenía una existencia, pero tomo muy seriamente lo que me transmiten en su lógica, ¿no? Ahora, en Jesús tenemos algo de muy interesante, porque cuando muere, está en la cruz, introduce en la humanidad una libertad que va afuera del destino. El héroe trágico es un héroe que sucumbe, que muere bajo un destino, o sea, una necesidad a la cual él no puede, contra la cual no puede revoltarse. En este sentido, me parece que Jesús es el último, es un héroe trágico, pero es el último héroe trágico, porque pone un final a la lógica de la tragedia. Provo a explicar. Cuando está en la cruz, Jesús descubre lo que estaba reservado a él, y se da cuenta que su vida se cierra, está al final, pero no rechaza la parte que él tenía que recitar. Eso es el drama de la tragedia antigua. En la tragedia antigua hay las máscaras. Máscara, ¿se entiende? Sí, es fija, no es móvil. Atrás de la máscara hay la cara, hay el hombre, pero la tragedia no logra representar la cara, representa la máscara, el destino. Yo estoy aquí en esta vida a interpretar una parte, a recitar en una posición que no me gusta, que me hace sufrir, que me mata, pero tengo que ser máscara y no ser cara, ¿no? Jesús en aquel momento vive esta situación, descubre cuál es la parte que tiene que recitar en esta tragedia, pero no se vuelve contra al Padre, que él dice explícitamente: tú me has abandonado, Dios, no los hombres, ¿no? Mira a la causa verdadera, ¿no? Pregunta el porqué de este abandono. No pierde la confianza en Dios, pero quiere conocer la razón, el scopo, la tarea, ¿no?, de lo que está viviendo. Ahora, Jesús vive todo el camino de la tragedia.
todo el dolor de la tragedia, todo el dolor de la máscara, ¿no? Pero la vive en una manera que trae a su superamento, a ir adelante. Un eroe trágico típico, Hipólito, por ejemplo, al culmine, al final de la tragedia, urla: ah, si los hombres pudiesen maledir a Dios. Su deseo es la blasfemia, porque al final yo no puedo que blasfemar a Dios, que es la causa de mi abandono, ¿no? Ahora, si Jesús, abandonado por Dios, se fuera comportado como Hipólito, habría rechazado a Dios, la historia humana se sería, habría terminado en el ámbito de la tragedia. Jesús, al contrario, se abandona otra vez a Dios. O sea, pronuncia, dice liberamente la parte que Dios había escrito para él. O sea, la acepta en su libertad. Quiere lo que Dios quiere. O sea, Jesús une en sí mismo el hombre con su cara y la máscara. En esta manera se unen las dos verdades que en la tragedia están siempre contraponidas, la verdad de Dios y la verdad del hombre, las verdades diferentes que nutren el conflicto que no se puede superar de la tragedia. Jesús no niega el conflicto, lo vive, pero lo camina todo, pero lo supera porque abre un horizonte de una verdad más grande, que une el deber, la máscara, y la realización de sí mismo. Y Chiara comentaba, Jesús abandonado es la realización de Jesús. Eso es muy fuerte, porque es el Jesús que demuestra confianza, pero no es el Jesús glorioso. El Jesús que es el limitar. Yo me pregunto si en este sentido el cristianismo es una religión como estamos acostumbrados a considerarla, porque aquí subraya una lejanía entre Jesús y Dios, explícita, pero subraya una cercanía al hombre, al cual Dios se dona. Es otro mundo en relación al concepto tradicional de religión, ¿no? Ahora se puede decir que el conflicto no es más trágico, no porque se sufre menos, al contrario, se sufre más, pero el conflicto es abierto a una solución. Ahora, Jesús abandonado se puede decir que es el único héroe trágico, y por esto el último héroe trágico que ha decidido su propio destino, ¿no? Ha abierto la época en la cual cada hombre puede, también en una condición como esta, aceptar de hacer esta voluntad de Dios o la voluntad de la circunstancia o el final malo de una lucha, de una donación, de una elección política, aceptarla y al mismo tiempo ser el libre autor de su propia parte, de su propia vida, ¿no? Ahora, yo creo que estamos experimentando, me parece, que para construir una comunidad en la cual no hay una inscripción, una pertenencia, un vínculo material, sino solo el vínculo de la fraternidad aceptada hasta el fondo. Es lo que nos permite de entender la fraternidad, de estudiarla, de hablar de fraternidad, aún si no se utiliza esta palabra, ¿no? De hacer todo. Para tener una comunidad tan libre es necesaria una vinculación tan fuerte de un punto de vista moral, no jurídico, ¿no? Solo nuestra libertad puede ponerme en la condición de dar la vida al otro, ¿no? O sea, ¿nos estás proponiendo de dar la vida? Honestamente sí. No una inscripción, mala disposición heroica, en el sentido de Jesús, no del héroe trágico. Esto sí, porque el heroísmo es continuo, ¿no? en la vida, ¿no? Cuando se acepta un hijo, cuando se acepta de trabajar a un trabajo que no gusta, cuando
estamos bajo una injusticia. El heroísmo es una componente esencial de nuestra vida, ¿no? La aceptación del otro, que puede volverse en alguno que nos hace algo de mal, no lo quiere hacerlo, pero ocurre, ¿no? Todo esto creo que sea una condición que si cada uno de nosotros en su libertad la acepta, la vive, ¿no? E encuentra un sentido en esto, porque ustedes probablemente no se dan cuenta de lo que están haciendo. No es normal hacer seminarios en esta manera que tiene muchos límites, ¿no? Hablamos entre nosotros de lo que falta, pero es algo de muy precioso. No es un convenio académico, un encuentro, no, profesor, por favor, el asistente me trae la bolsa, no, es otra cosa, es una humanidad que piensa y que vive. Por eso yo tengo una gratitud para cada uno de vosotros sin límites, y creo que cada uno de nosotros puede decir el mismo, ¿no? Ecco, mañana en la asamblea podría ser que se preguntamos, ¿no?, qué hacer en el porvenir. No importa mucho. A mí lo que me importa es de no perder esta hermandad que para mí es tan preciosa, ¿no? Bueno, basta. Paolo, vuoi dire tu qualcosa?